nos llamaron del Madrid que te quieren para el Castilla y tal, pero no vas a ir. Y, bueno, pues ya está. Primer año, que es tu primera vez que juegas competición europea, ¿no? Sí. Que fue bien hasta el final, ¿no? Bueno, hasta casi el final. Hasta casi el final. Es una espinita que tienes clavada, la mayor espinita. Sí, porque yo creo que si pasamos esa semifinal, ganábamos la Europa League. Y es que además es el gol de Envía en el último minuto. Sí. Ayer lo vi justo. Y a los 9 años me fui al Sporting. Fui el primero que fiché en fútbol sala y por eso empecé a ser el capitán, porque muchos dicen, no, tienes espíritu de capitán, a lo mejor más para arriba sí, pero de inicio fue casualidad. Creo que estamos creando pequeños monstruos, por así decirlo. Si pudiese dejar un legado mínimo en la federación, me gustaría que fuese a nivel educacional, de niños, padres, entrenadores, de comportamiento. Yo siempre digo que el Sporting es el equipo que me permitió llegar al fútbol profesional, el Rayo es el equipo que me hizo futbolista y después el Valencia es el equipo que me permitió disfrutar de ser futbolista. Claro. Pero el Rayo es clave en mi carrera. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos al 7º programa de Historias del Vestuario. Estoy aquí a mi derecha, como siempre, con Tito. Muy buenas, Tito. ¿Qué pasa, Jaime? Aquí listo, estamos en el Hotel Artiem, así que muchísimas gracias a ellos por dejarnos aquí. Y Hotel espectacular, ¿no? Sí, increíble, la verdad que muy bien, muy bien. Y nada, estamos aquí con un jugadorazo, la verdad. Voy a decir un par de equipos para que la gente conozca. Ha jugado en el Valencia, Villarreal, Levante, Sporting y en el Recreativo Huelva, con más de 590 partidos en el fútbol profesional. Nada, se dice fácil, pero Javi Fuego, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Javi, lo primero de todo, cuéntanos de dónde vienes, dónde empezaste a jugar al fútbol. Pues mira, yo soy de Pola de Siero, un pueblo aquí cerca de este sitio tan bonito como decís vosotros, el Hotel Artiem, al otro lado de las montañas, un pueblo una villa de 12.000 habitantes. Y empecé a jugar al fútbol en el Romanón, en el equipo de la Pola. Yo mis primeros recuerdos con balón son con mi hermano y con mi padre en casa. Mi hermano es 4 años más que yo, con mucha calidad, zurdo, de los buenos, de los que me enseñó un poco a jugar. Familia futbolista, ¿no? Bueno, por mi hermano, pero mi padre realmente le gusta el fútbol, pero nunca jugó tampoco. Bueno, eran otros tiempos también, sí. Pero no vengo tampoco de una estirpe futbolera, ni mucho menos. Pero bueno, sí que había siempre balones en casa, jugábamos muchísimo y era época también de pisar mucho el parque, de pasar muchas horas con los amigos. Claro, menos teléfono, más no había, balón. No había teléfono, ya soy muy mayor, claro. Y nada, enseguida pues nos apuntaron a una actividad extraescolar de las que hay ahora, que se llama Futbito, ahí en Pola, donde íbamos, no sé, en la pista de allí de fútbol de la Pola podíamos jugar 40 guajes. A lo mejor hacían 4 equipos de 10 y jugábamos un tiempo, y de ahí pues los entrenadores iban viendo quién les gustaba, quién no, y entonces nos llamaban para entrenar el sábado o los sábados con el Romanó. A mí me llamaron ya de muy pequeñín, pero todavía no tenía la edad. Ahora hay todas las categorías del mundo, pero entonces solo había benjamines, podías jugar en benjamines, que son 8 y 9 años. Pues yo estuve un par de años entrenando con los mayores, y con 7 años recuerdo, esto a lo mejor no se debe contar, pero me hicieron una ficha falsa para jugar con los benjamines. Ahora ya no pasa nada, ¿verdad? Ya prescribió eso. Era pre-benjamín y me subieron con los benjamines. Y nada, ahí me formé, estuve un año más jugando con los benjamines, con los de un año más. Teníamos un equipo muy bueno, yo creo que de los 5 iniciales que jugábamos, pues 3 fueron al Oviedo y yo me fui al Sporting. Éramos un buen equipo, calidad. Entonces llamaba un poco la atención ese Romanón Benjamín, y ahí es cuando Jorge Luis, que es el actual utillero del primer equipo del Sporting, que era por entonces el entrenador de benjamines del Sporting y que tenía ojeado, y todavía tiene ojeado todo el fútbol asturiano, pues vino a hablar con mis padres. Pensaba que era de segundo año de benjamines y todavía era de primer año, entonces me quedaba un año más de fútbol. Y ya destacabas, imagino, ¿no? Bueno, claro. Yo no soy muy consciente de aquella época, de mis cualidades o de qué hacía, qué no hacía. Yo recuerdo que te divertías, sí, nada más. Me divertía y me gustaba competir. Siempre me gustaba competir, intentar pues ser mejor que el que tenía enfrente. Ya te digo, teníamos un buen equipo y también los 2 delanteros de mi equipo se fueron al Oviedo. Entonces, entrenando siempre había el pique de... Jugábamos 2 y 2 en
en fútbol sala, yo jugaba atrás y ellos adelante, entonces entrenando siempre tenía también ese contexto de competición y siempre me gustó. Y después nada, aparece el Sporting y es una decisión familiar un poco complicada. Mis padres son maestros los dos, ahí en Pola de Siero. Tengo un hermano de 3 años mayor, 4 años, bueno, es que dije antes 4 años, pero es que él es de diciembre y yo de enero, entonces 4 cursos, pero 3 años y 9 días. Claro. Exacto. Bueno. Explicado. No se enfade. Y bueno, aparece el Sporting. Entonces, no había las carreteras que hay ahora, que ahora yo de mi casa a Mareo tardo 11 minutos o 12. Yeah. Antes había que ir por la Madera, tardabas 35 o 40 minutos. Mis padres, ya os digo, eran maestros. Y bueno, entonces estábamos ahí en la disyuntiva de vamos al Sporting, no vamos. Mi padre, yo creo que acertadamente pensó, pues es todavía muy pequeño, vamos a intentar que siga aquí en Pola de Siero, y la idea inicial era competir con el fútbol sala y entrenar con los alevines, porque no se podían saltar. ¿Todavía siendo un año menor? Bueno, no. ¿O todavía? Sí, todavía siendo Benjamín, entrenar con los alevines. Pero no poder jugar con ellos. Eso es, no podría. Y después no sé muy bien lo que pasó, porque yo era feliz con esa decisión, pero de un día a otro dijo mi padre, nos vamos a Mareo. Igual hubiese cambiado el futuro eso, ¿eh? Algo hubiese cambiado. A ver, yo recuerdo que cuando vino el Sporting, después vino el Oviedo, que de aquella no tenía categoría Benjamín y habría que ir al Astur a hacer un paso previo y después ir al Oviedo. Entonces, bueno, no sé lo que hubiese pasado. Es verdad que en casa éramos siempre del Sporting, todos muy del Sporting. Ya ibas al Molinón y... No, bueno, fui alguna vez muy suelto, pero no, también fui al Tartiere, pero fue por ver equipos de primera división, ver fútbol. Fue más con mi padre, no era un forofo de ver mucho fútbol, sino de jugarlo. Sí. Y bueno, nada, eso, de un día para otro, pues mi padre decidió que, oye, vamos a aprovechar esta oportunidad, y a los 9 años me fui al Sporting. Fui el primero que fiché en fútbol sala y por eso empecé a ser el capitán, porque muchos dicen, no, tienes espíritu de capitán, a lo mejor más para arriba sí, pero de inicio fue casualidad. Además firmé 10 minutos antes de que un portero que venía, creo que del Llanos 1000, Efren se llamaba, me hicieron el paseo por Mareo para ver las instalaciones y a los 10 minutos vino él. Entonces, como firmé 10 minutos antes, fui el capitán. Claro. Por eso empecé. ¿O te vieron esa calidad desde No, de inicio no lo creo. Y nada, y empezó un camino muy bonito, duro también, porque estar en una cantera de un club así, ves a mucha gente pasar, mucha gente venir, mucha gente irse, y siempre piensas que el próximo vas a ser tú. Dependes de muchos factores, de tener suerte con las lesiones, de la madurez física sobre todo, porque sabéis que ahí en esos clubes Sporting y Oviedo muchas veces anteponen el resultado, por lo tanto anteponen el físico que a la calidad. Entonces yo tardé bastante en madurar físicamente y por cadetes por ahí yo... Temblabas, ¿no? Sí. En las pretemporadas decía, bueno, en alguna me va a tocar. Pero sí que tenía siempre la idea de decir, bueno, pues me tocará ir al Romanón y ya volveré, con mis ¿no? amigos y lo haré bien. Pero siempre tuviste la idea de seguir jugando. Yo ya te digo, yo creo que lo que más me caracterizaba a mí era ser competitivo y decir, pues voy a intentar llegar hasta lo máximo que pueda dar. Sí. Yo creía o tenía la intuición de que lo máximo podía ser un buen nivel. Un buen nivel. Bueno, no lo sé. A ver, después es verdad que categorías ya juveniles, filial, te tienen que dar la oportunidad. Sí. Hay gente que tira la puerta abajo. Yo en esos momentos no sé juzgarme muy bien porque no sé realmente el nivel que tenía. Sí que es verdad que hablando a lo mejor con Marcelino, con Iñaki Tejada después, pues sí que me decían, oye, se veía cosas en ti que no se veían en otros chicos, que yo ahora me toca desde otra parte analizar a los chicos y sí que lo puedes ver, ¿sabes? Sí, se ve que tú cuando tienen algo diferente, ¿no? Sí. Yo creo que lo que dijiste de lo inmediato, por ejemplo, yo creo que la cantera es de los resultados y tal, y es algo que le marca a muchísima gente eso. Bueno, a mí el primero, yo físicamente también me costó mucho desarrollarme y de hecho, bueno, yo cuando salí del Sporting no lo tomé como un trauma, pero sí que es verdad que fue un momento duro. ¿Tú en esos momentos cómo los vivías? De, oye, igual tengo que salir o me sacan del Romanón, o sea, me sacan para el Romanón. ¿Tú qué piensas ahí? Porque en clase serías el que jugaba en el Sporting. Claro, sí, pero
Claro. A mí me ayudó mucho el contexto que tuve de familia y de amigos y de pueblo. Porque sí, pues era el único que, de mi promoción o del pueblo, ¿no? Sí, del pueblo prácticamente que jugaba en el Sporting. Pero yo tuve una clase muy peculiar de primero a octavo. Eran 21 niñas y éramos 7 niños. Nunca jugué al fútbol en los recreos. ¿Nunca? Porque no le gustaba el fútbol nada más que a mí. Entonces, bueno, esta mi anécdota y es curioso. Pues cazábamos arañas, hacíamos teatro. Arisicacos, ¿no? Sí, sí. Nunca... Entonces no era un niño que siempre estuviese pegado a la pelota y dijese, jolín, le va la vida en el fútbol y cuando no tenga esto, ¿qué va a pasar? Sí. No, yo sabía discernir un poco cuando tocaba pues estar con mis amigos disfrutando de otras cosas que les gustaban a ellos. A mí no me gustaba tanto, pero eran mis amigos y lo compartía bien. Y después cuando me tocaba entrenar y competir. Y después el contexto familiar fue perfecto porque nunca tuve la presión de que te tienes que seguir, tienes que no te pueden echar. No, a mí siempre me decían en todo lo que hacía, que es lo que yo les digo a mis hijos, que se tenían que esforzar a tope, dar el máximo. Claro. Entonces, mientras des el máximo, oye, si al final tu cuerpo decide crecer unos años más tarde o dar ese estilo, eso no depende de ti, claro. Exacto. Claro. Entonces, lo que dependa de ti, esforzarse, darlo todo, y yo eso lo hacía siempre. Entonces, en esos momentos que pensaba, pues me puede tocar esta pretemporada, porque en el Sporting eras una plantilla de 18 20, te venían 10 en pretemporada. Por lo tanto, esos 10 que venían, casi todos se quedaban porque venían ya firmados y tenían que salir otros 10. Claro. Seguramente con decisiones muy injustas a lo largo de todos esos periodos. No me tocó nunca, pero sí que creo que estaba preparado si me llega a tocar. O sea, no hubiese sido un paso atrás, ni mucho menos. Y además, en casa se hablaba libremente. Oye, puede pasar esto. No pasa nada, hay que seguir. Si te gusta el fútbol de verdad, hay que seguir y hay que esforzarse y veremos. Puede ser en el Sporting o a lo mejor es en otro lado. Me encantaría que fuese en el Sporting porque es el club de mi vida y es el que te está guiando en este camino, pero no es solo el Sporting lo que hay en el fútbol. Claro. Entonces, bueno, en ese aspecto, ya te digo, creo que fui un privilegiado en cuanto al entorno que tuve. Sí, claro, a muchos les toca diferente con la presión encima, no solamente del equipo, sino del entorno familiar. Pues sí. Es un problema que tenemos en la sociedad de ahora mismo y que yo creo que nuestras generaciones, me incluyo, como padres, creo que estamos creando pequeños monstruos, por así decirlo. Gente que va a pensar que siempre está defraudando a alguien, en vez de pensar en disfrutar en el juego. Yo ahora tengo un niño de 7 años que está jugando en prebenjamines del Romanón y lo que veo sábado tras sábado me asusta mucho. Porque ves a niños cohibidos que no disfrutan, que solo miran a la grada, al entrenador, en vez de esas canchas en las que ahora juegan ellos. Son nuestros parques y nuestros colegios de hace años. Y el niño tiene que expresarse, tiene que regatear, tiene que chuparla, como se dice, tiene que hacerlo. Experimentar. Eso es. Y ahora queremos que a los 7 años sea Lamine Yamal. Y estamos creando, o somos padres en muchos casos, con muchos miedos internos que los estamos fomentando y trasladando a los niños y después con unos sueños que quizá no fuimos capaces de cumplir y lo queremos experimentar con nuestros hijos. Y él es un ser humano de por sí que tiene que equivocarse, tiene que acertar, tiene que hacer todo lo que lleve su camino. Nosotros ya hicimos nuestro camino y no podemos condicionar tanto y a mí es algo que me preocupa eso. ¿Y tú como padre cómo gestionas eso a día de hoy? Yo le digo que disfrute a tope. Lo que pasa que ¿Te pasas a veces con...? No, pero que a un hijo que es... Creo que no, espero que no. Ahora me pondrá un vídeo. No, creo que no. Y no, lo tengo muy en cuenta y estoy súper tranquilo. Tengo un hijo que es muy, muy responsable. Y yo a veces le digo, el entrenador es amigo mío. Y muchas veces le digo, tienes que dejar de hacer caso al entrenador y tienes que hacer un poco lo que te apetezca. Y dice, ¿cómo? Y claro, es un poco contradictorio porque el entrenador es, en este caso, pues como un profesor o como... Sí, claro. Tú no puedes decirle cuando vaya al colegio, no le hagas caso al maestro. Sí. Pero bueno, lo lleva bien. Está ahora en etapa de aprendizaje, de formarse. Sí, tiene calidad.
Lo es como- No, es coordinado, es coordinado. Coordinante, es muy importante a esas edades. Sí, sí, sí. Calidad todavía le Y queda. lo que tú dices, al final eso le va sacando instinto de pues, lo que tiene que hacer en determinadas jugadas. Eso es. Eso es lo importante. Tienen que equivocarse mucho. Mucho, mucho. Para después aprender. acertar. Claro. Tienen que equivocarse mucho, mucho. Es lo que deben hacer. Y al final, yo creo que en esas categorías, en esas de tan pequeños, pero incluso hasta bastante más mayores, tienen que equivocarse. Y hay que dejarlos que se equivoquen y no jugar con esa frustración de te dije esto, ya te dije. No, te dije esto. Ves a veces correcciones que no lo son. El otro día veía un partido de fútbol sala y tiraron a puerta, el portero se puso a cogerla así, se le escapó y veías al entrenador con los brazos abiertos en vez de decirle, oye, y El cuerpo detrás. eso es, te pones en el lugar del portero y dices, Ya. yo veo, ¿y cómo corrijo esto? Sí. Haciendo así con los brazos, seguro que no. Pues tendrás que decirle, oye, mira, fallaste por esto, por esto. Bueno, es una cosa que a mí me gustaría que, ahora que estoy en la federación también, y a lo mejor se puede hacer algo, si pudiese dejar un legado mínimo en la federación, me gustaría que fuese a nivel educacional, de niños, padres, entrenadores, Sí. de comportamiento. Porque al final vivir del fútbol es muy complicado. Ya ves la pirámide que hay en la base y quién llega arriba, el embudo es muy, muy estrecho. Sí. Y al final lo que tienes que crear son buenas personas y gente preparada, gente con resiliencia que sea capaz de sobreponerse a situaciones, pero no para el fútbol, sino para la vida. Para la vida, Claro. sí. Volviendo un poco ahora al fútbol, tú aguantaste, no te echaron del Sporting, te quedaste. ¿Cuándo fue tu primer llamado al primer equipo? Pues a mí me llaman, yo debuto un 4 de mayo del 2002. Era juvenil de segundo año, no había ni pisado ni el filial ni el primer equipo nunca. División de honor, imagino. División de honor, segundo año de división de honor. Y me acuerdo que el primer equipo tenía bajas importantes en el centro del campo, ya era final de temporada. Y en el primer equipo estaba Pepe Acebal, que ahora se encarga de mareo, prácticamente es el guardián de mareo. Y su segundo era Pole. Pole es un entrenador que yo tuve en cadetes y fue muy importante para nosotros, para nuestra generación. Lo tuve en cadete B y cadete A, que no solía ser normal que nos acompañase durante 2 ciclos. Y en cadete A, nuestra generación quedamos campeones de España. ¿De España? De España. ¿Pero cómo quedas campeón de España? Porque Pues, ahora cadetes es de otra Cadetes, forma, ¿no? ganas la liga de aquí, vas a una fase sector que nosotros la hicimos en Zaragoza, nos clasificamos en esa fase sector como primeros y fuimos a una fase final a Murcia. Y ahí nos enfrentamos a Español, Barça, Valencia y Madrid. Y los ganamos a todos. Teníamos una mejores. generación muy buena. Sí. Y de hecho de ahí ¿Quién llegó ahí? pues llegaron los gemelos Jorge y Alejandro, llegó Pedro Santa Cecilia, Moisés también llegó al primer equipo y teníamos una generación de gente muy buena, muy buena. Entonces eso nos puso un poco en el escaparate, éramos la primera promoción que había quedado campeones de España en el Sporting y bueno, ya se empezó a hablar un poco de nosotros, así que pasamos a juveniles y este entrenador que tuvimos en cadetes era segundo entrenador de Pepe Acebal y yo creo que fue el que picó y dijo, Pepe, este chaval Hay que tirar de él, ¿no? hay que tirar de él. Sí. Y yo creo que subí un miércoles a entrenar y debuté un domingo en Butarque, sustituyendo a un poco conocido, a David Villa. Cuidado, Sí, sí. Casi nadie lo Jugué conoce. nada, jugué yo creo que 2 minutos, me parece que me tropecé con el balón y tal. ¿Nerviosísimo estabas ese Sí, día? estaba nervioso, sí. Es que claro, ahí Estaba llevabas nervioso. 2 días entrenando con el primer equipo Sí, y te sí, meten ahí. Claro. No tenía de esto. Ahora mismo los chavales suelen tener dinámica con el primer equipo, ya Claro, tienes confianza y demás, pero yo nada, de verlos por la tele, de verlos ahí en el campo número 1, número 2, yo entrenaba para abajo, para Y el un día 4, te lo que tocó. sea, y me tocó. Sí. Y bueno, ¿Cómo lo vives eso? pues es complicado. A mí me pareció, ahora visto desde la distancia, creo que los chavales deberíamos estar mucho más preparados a nivel psicológico para esos momentos. Porque yo paso de ponte jugar contra el Montañeros o el Rápido de Bouzas el fin de semana anterior a que me llamen y de repente todo rápido.
entro sustituyendo a Villa, habíamos ganado 0-2, no, el primer equipo ganó 0-2 ahí, yo todavía no. No, ya eras parte. Eras parte, No, no, Sí. nada, qué va. Al menos jugaste, claro. Y al día siguiente te llaman todos los periódicos del mundo. De aquí, de Asturias. Pues La Voz de Asturias, La Nueva España, El Comercio, de aquella había un montón de teles. Y tú eres un chaval que nunca estuviste expuesto a prensa ni a nada y vas allí. Yo me acuerdo la primera vez que fui a rueda de prensa, que fue el día siguiente del partido. Y claro, yo con el Guaje tengo muchísima confianza porque nuestra relación desde entonces... Yo no tenía carnet todavía de coche y él, como vivía en Tuilla, pasaba a buscar con Mel, su padre, Blin, Jano, bueno, lo pasábamos muy bien acá, nos reíamos mucho. Y entonces yo le dije, David, ¿qué hago? Me tengo que ir a la rueda de prensa y ¿qué hago? Y me dijo, tú hablas sin decir nada. Me acuerdo que me dijo esta respuesta. Madre mía. Y esa la utilicé después para dar consejos yo, y es verdad, porque nada más que te sales un poco del guión establecido. Sí. Muchas veces también, visto desde fuera, dices, estos futbolistas, qué cortos son o qué tontos, que siempre dicen lo mismo, pero es que al final te obliga un poco a decir eso, porque como te salgas un poco, te sacan al día siguiente un titular que después te sacan fuera de contexto. Mediático, te vuelves mediático. Te pone enfrente de otro compañero, del entrenador, de lo que sea. Con simplemente decir un sí, contestar un sí, bueno, es que ya estás validando la pregunta que te hacen, entonces es complicado. Pero lo que os decía, pasas un poco de ser desconocido, de estar en tu mundo tranquilamente, de estudiar y de hacer los deberes, de ir para casa, de entrenar, a tener que hablar delante de mucha gente y que tus palabras tengan mucha repercusión. ¿Qué estabas más nervioso, en el debut o en la rueda de prensa? Seguro en la rueda de prensa, seguro. Sí, sí. Y bueno, te vas educando un poco en ese tema, pero creo que es una faceta que si desde los clubes se educase un poco más y se pusiese a los jugadores o a los chavales un poco más en posición de, oye, puede pasar esto, no porque pueda ser profesional, sino porque realmente quizá en muchos ámbitos de tu vida tengas que hablar delante de gente, tengas que saber cómo expresarte, tengas que saber qué quieres decir, qué mensaje quieres enviar. Entonces, para mí eso fue un poco complicado, pero bueno, es lo que había y lo agradezco porque significó que debutase con o sea, que cumpliese un sueño. Yo después de ese debut decía, ya está, yo no ya está que soy futbolista ni mucho menos, pero oye, ya cumplí un sueño, ahora pues bueno, ahora yo siempre seguí estudiando y todo. Y hablando lo último de la cantera, ¿tú siempre has jugado de 6 delante de la defensa? ¿O es algo que se fue dando con el tiempo? No, se fue dando. Fue un poco mi evolución futbolística. Yo en categorías inferiores era más box to box, digamos. Sí. ¿Volante? Sí, solía jugar con doble pivote. Ah, vale, claro. 6-8, entonces ahí, bueno, nos compenetrábamos con el que hubiese. Sí que es verdad que este entrenador que os hablaba, con Pole, empezó a jugar con tribote y yo era pivote defensivo, el ancla, digamos, o el 6. Sí. Pero después se solía jugar con doble pivote y bueno, sí que acostumbraba a descolgarme un poco, ir a área rival. Incluso cuando después me fui del Sporting también lo fui haciendo. En el primer equipo del Sporting también. Algún gol tengo de equivocarme desde fuera del área, de asomarme un poco ahí. Y luego yo creo que mi transformación definitiva fue en el Rayo Vallecano, que fue un poco curioso porque con Sandoval me puso a mí de volante y a Movilla de pivote. José María Movilla, gran amigo y gran futbolista. Y yo veía que él se desordenaba tanto y le gustaba tanto ir para arriba que le dije al entrenador, te cambio. Oye, yo creo que yo podría jugar aquí y él que esté más... Y a partir de ahí empecé a especializarme un poco más de pivote, a ver vídeos de pivotes que me gustaban, a entender un poco más la profesión en ese puesto, y creo que si alguien me hubiese dicho 10 años antes que tenía que especializarme en ese puesto, creo que mi carrera todavía hubiese sido mejor. Porque tenía las cualidades específicas, yo creo que para ese puesto. No tenía, cuando estás en categorías inferiores, igual sí que tienes la calidad suficiente para descolgarte arriba y demás, pero cuando el embudo se va haciendo más estrecho, yo en primera no tenía la capacidad para llevar el peso de un equipo, ni hacer último pase, ni nada. Tenía la capacidad, muy buena capacidad física, entendía bien el juego, entendía los contextos defensivos, cuando tenía que hacer coberturas,
y era un jugador que me sentía bien con el trabajo en la sombra, digamos, robando, dándosela al bueno, al de al lado y trabajando por el equipo. Sí, pero lo vas aprendiendo conforme vas creciendo y dándote cuenta del nivel que Aquí, que somos muy burros, decimos a base de hostias vas aprendiendo. A base de, exactamente. Pues sí, al final el ensayo-error, pues vas aprendiendo y te vas conociendo un poco tú como futbolista, porque aquí, lo que os digo, en las canteras, pues también juegas contra equipos que son bastante inferiores, entonces puedes hacer cosas muchas veces que no te van a acercar a tu rendimiento en el fútbol profesional, que eso también sería otro contexto para hablar de si aquí en categorías inferiores es bueno que los equipos ganen por tanta diferencia o pierdan por tanta diferencia. Yo creo que no hace bien ni a los que pierden ni a los que ganan, porque no generas un contexto de aprendizaje para los dos. Yo creo que eso lo hace muy bien en País Vasco, ¿no? Que los clubes, sus jugadores los llevan a otros equipos para que compitan, aprendan. Sí, los ceden. Da igual, tú mientras los tengas controlados, que formen parte de tu círculo de acción y tenerlos controlados para, si el día de mañana pueden dar el salto a segundo equipo, primer equipo, está muy bien, pero lo que tienes que generar para que esos jugadores se desarrollen son contextos competitivos. Y ahí no sirve nada que Oviedo y Sporting saquen 60 puntos al segundo y que el último tenga 200 goles en contra. No tiene ningún sentido. Entonces, si tú eres capaz de controlar un círculo grande de futbolistas y los tienes cedidos en diferentes equipos, pues yo creo que generas contextos más competitivos y el jugador se desarrolla mucho más. Es un poco lo que pienso. Y yo, si hubiese tenido esos contextos, seguramente hubiese jugado antes de pivote defensivo, porque no me hubiese dado mis cualidades para jugar como pivote ofensivo, porque no, a nivel profesional se nota que no. Se nota cuáles son tus cualidades y si te saca un poco de sitio, pues canta. Claro. ¿Cómo vives después del debut? O sea, tú en tu cabeza es, ya está, pero quiero más, imagino, ¿no? Sí, pero volvemos un poco a lo del entorno familiar y de amigos y todo. Yo lo vi como un premio y una cosa espectacular, pero yo era jugador del juvenil, del División Honor, y lo tenía clarísimo. Es que no era ni del filial. En el filial había otros jugadores que seguramente estarían más preparados que yo, pero en ese momento pues decidieron apostar por mí. Y de hecho, yo debuto en mayo, está cerca la pretemporada siguiente, y yo la pretemporada siguiente la hago con el filial, no la hago con el primer equipo. Y para mí hacerla con el filial, siendo de tercer año de juvenil, ya era un premio, porque de aquella no había tantos saltos de que te subían categorías y demás. Entonces, hacer esa pretemporada con el filial, para mí ya fue un premio grande. Además, ahí tuve a Marcelino, con el que aprendí muchísimo. Y bueno, durante esa temporada también es verdad que jugué otros 3-4 partidos con el primer equipo, pero mi equipo era el filial. Pero jugaste además 90 minutos en los partidos que jugaste. Sí, después ya jugué de titular 3-4 partidos. Luego hubo un cambio de entrenador, se fue Pepa Cebal, vino Maceda y optó por gente más contrastada y que entiendo que en ese contexto que había de que el equipo no iba muy bien, pues entendía que estaba más preparado. ¿Tú cómo te ves de diferencia entre el primer equipo y juvenil en ese año? O sea, luego cuando bajas... No, en ese año, al ser final de temporada, tampoco noté demasiado. Sí que es un momento complicado cuando los jugadores están a caballo entre primer equipo y filial. Siempre entrenas con primer equipo, pero no participas, entonces bajas al filial. Piensas o te metes la presión de que tienes que destacar cada partido. Mis cualidades no eran de destacar, no son de atacante que pueda desbordar, hacer goles y demás. Entonces sientes como la necesidad de, si vengo del primer equipo, estoy entrenando con ellos, tengo que destacar. Y es un error también. Tienes que hacer las cosas bien. Las cosas que sabes hacer bien, tienes que hacerlas, intentar hacerlas perfectas, pero no tienes que destacar. Yo era un pivote que daba continuidad al juego, que era capaz de hacer pues, buenos cambios de orientación, incluso algún último pase aquí en categorías inferiores. Entender bien el juego, pues tenía que hacer eso. Pero muchas veces dices, pues igual tengo que marcar algún gol más, igual tengo que... Y te confundes. Y eso es verdad que también tiene que haber gente, yo creo, dentro de las estructuras de los clubes que guíen un poquito más. Que en ese momento te diga, oye, tranquilo, no pasa nada. Estás haciéndolo bien, ¿no? Eso es. Estás en el primer equipo,
porque creemos que tienes la capacidad, no juegas porque el entrenador considera que hay otro, baja y disfruta, intenta seguir mejorando y ya está, es un proceso. Luego pasa que cuando un jugador baja del primer equipo, le quitas el sitio a los del filial que estaban entrenando toda la semana, que pensaban que iban a jugar, y eso es un poco complicado. Y al final no sientes ni que eres del primer equipo, ni sientes que eres del juvenil, Sí. filial. Eso es complicado, porque al final el jugador, el sentirse dentro de un equipo, el compartir con los compañeros y demás, yo creo que te une más al final en el campo también, en el terreno de juego. Pero de momento eso sigue existiendo y creo que existirá, porque al final, desde los clubes, cuando ven que un chico está preparado, yo creo que está bien ponerle un contexto más competitivo, subirle con el primer equipo. Claro. Y si tú consideras como club que tienes un proyecto de jugador que quizá a corto o medio plazo vaya a ser jugador del primer equipo, ese jugador, si no juega en el primer equipo, tiene que jugar, tiene que participar. Y entiendo que no es justo para el que está en el filial entrenando toda la semana y ganándose el puesto, pero... Es lo que hay, ¿no? Claro, es un poco la meritocracia. Oye, si este del filial que está entrenando también tira la puerta abajo, pues a lo mejor también es capaz de llegar al primer equipo. Justo o no, es lo que hay y bueno, al final el embudo es tan estrecho arriba porque estas cosas suceden y no puede llegar todo el mundo. Y terminas juveniles y luego que son, al año siguiente juegas, creo que son 12 partidos, ¿no? Sí. Con el primer equipo. Ahí, ¿cómo te sientes? Bueno, pues un poco a caballo también, entre una cosa y otra. Muchas veces tenía la necesidad y un poco eso, necesidad personal de que me dijesen, baja con el filial, entrena con el filial y juega allí. Eso, lo que hablábamos, de sentirte parte de un equipo, de estar un poco más tranquilo, porque arriba era hija de fuego, porque no participa ahora, porque sí, porque no. Y en tu cabeza también... En el día a día, pues la gente de la Pola que ya te ve en los periódicos y demás, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no juegas? Tú dices, pues yo estoy entrenando bien, la realidad, pero habrá otros mejores, ¿sabes? O que el entrenador considera mejores, no pasa nada. No depende de ti, pero... Era muy joven todavía, 19 años por ahí. Y bueno, estoy un año en el filial y luego subo con Marcelino al primer equipo, ya me hacen ficha del primer equipo y ya ahí, pues... Ya estoy de pleno en el primer equipo. Cuando juegas, juegas y cuando no aprietas los dientes, ya llevaba el dorsal 6, de los del 1 al 25 y ahí jugué bastante, la verdad que jugué bastante. ¿Y cómo te sientes tú cuando firmas tu primer contrato? Claro, ya lo conseguí, ¿no? Bueno, ahí entiendes que quizá puedas vivir de esto, pero yo siempre fui muy pesimista en ese aspecto de pensar, me acuerdo, creo que eran 5 años, me parece lo que firmé. Y me acuerdo que un día en casa con mis padres, pues sumé esas cantidades, al final son contratos de filial y demás, y lo sumé y dije, con esto me da para comprar un piso en Pola y ya voy a tener mucho más a mi edad que lo que tienen todos mis amigos de Pola. Sí. Entonces, claro, yo nunca había dejado de estudiar, porque mis padres, para eso no había negociación y considero que acertaron. Claro. Entonces yo pensaba, si me va muy mal en el fútbol, por lo menos esto lo voy a cobrar y luego acabo mi carrera de fisio y me pongo a trabajar de fisioterapia y ya voy a tener un piso que nadie de mis amigos va a tener a esta edad, van a tener que entonces ya soy un afortunado. Pero bueno, sí que piensas, oye, a ver hasta dónde llego. Yo es verdad que lo de sentirme futbolista, yo creo que hasta que no me voy del Sporting no siento realmente que soy futbolista, porque aquí estoy en casa al final, vivo con mis padres, estoy con mis amigos. Vienes a entrenar, pero es toda la rutina siempre. Vas a entrenar a mareo, vuelves, sí, vas quemando etapas y vas yendo a otras categorías, pero lo veía como un trámite diario, no un trámite que no le diese importancia, pero eso es. Una rutina, eso vamos. Es una rutina. Y sí que cuando digo, bueno, pues creo que me voy a dedicar a esto, es cuando me voy del Sporting. Firmo en el Levante y ahí ya pues empieza otra parte de mi carrera. Cuando empiezas a subir al Sporting, que ya te están dando minutos y estás siendo muy constante, ¿cómo te cuidas tú después, aparte de eso? O sea, en casa. Yo creo que antes de futbolista soy deportista. Siempre lo pienso ahora, después de reflexionar. Entonces a mí el deporte siempre me gustó mucho. Recuerdo siempre los veranos pues irme a la montaña con mi hermano. Claro, ahora podría vender, pues iba a entrenamiento en altura y a hacer... Sí, bueno, a hacer rutas allí, ¿no? Eso es, a hacer rutas, a salir en bici, a hacer gimnasio, a hacer propioceptivos, a cuidarme mucho. Siempre me cuido mucho porque siempre me gustó, no me suponía un esfuerzo. Y después
entendí también, conforme van pasando los años, que para mis cualidades futbolísticas era clave estar muy bien. Estar muy bien físicamente, estar muy bien psicológicamente y estar siempre preparado, lesionarse lo menos posible. Siempre que te lesionas, aunque formas parte de un equipo y tienes que dar todo por el compañero, tú también, siempre que te lesionas, estás dando la oportunidad a otro que juega en tu puesto, Sí. si tú estás siendo el titular, a que también demuestre que está preparado, Claro. que está muy bien. Pero Claro, en el fútbol hay por ti, o sea, no hace en el falta. fútbol hay un ámbito global en el que tú tienes que pensar en el equipo. Una vez que el entrenador no te pone, pues ¿por qué no me pone? Tengo que mejorar esto, el día siguiente ya entrenar, o si me tocan unos minutos, voy a ser el mejor en esos minutos. Claro. Pero también hay un contexto individual en el que tú piensas, Muy importante. ¿No? esto lo voy a agarrar y va a ser mío. Yo eso sí que lo tenía. Eso me acuerdo de cuando llegué o cuando jugábamos filial contra el primer equipo. Sí. Yo veía a los del primer equipo y yo los admiraba y tenía mucho respeto por ellos, pero decía, yo no voy a ser peor que ellos. No, voy a ser mejor que ellos. Y tengo que demostrar, para llegar a donde están ellos, tengo que demostrar que soy mejor que ellos. Entonces yo eso en mi cabeza lo tenía. No sé si luego lo lograba o no en el entrenamiento, pero sí que lo tenía en la cabeza. Claro. Y eso yo creo que fue clave también a lo largo de mi carrera para cuidarme, para decir, oye, me dan la oportunidad a mí, la cojo y lo siento por el que está aquí, que suba el nivel y que sea mejor que yo, si quiere, o si puede. Y eso al final redunda en el bien del equipo. Yo creo claro, que hacer mejor a ti entrenador, y al otro. pensando como entrenador, tú quieres que todos den el máximo y yo luego elijo, me confundiré. Esa mentalidad es algo que yo creo que diferencia un poquito a los que se quedan y a los que dan ese salto a lo grande. Puede ser. Yo creo que mi mentalidad me ayudó mucho en mi carrera. Para momentos complicados no abandonar y después los momentos buenos disfrutarlos y decir, me tengo que agarrar. Yo en momentos buenos nunca me relajé. Decir, ahora ya está. No. Y eso es complicado porque tendemos mucho a relajarnos cuando las cosas van bien. Yo el primero, ¿eh? Sí. No, claro. Cuando te van bien las cosas dices, bueno, pues hoy me puedo permitir no ir al gimnasio. Sí. Hoy peco un poco y como una hamburguesa, yo qué sé, estoy poniendo ejemplos. Y eso yo creo que es algo muy importante. Yo en ese aspecto creo que el ser pesimista, el pensar qué puede pasar de malo, siempre me llevó a estar alerta. Okay. Y eso me pasó a nivel futbolístico y dentro del fútbol me pasó a nivel también económico, porque yo después cuando me voy del Sporting tengo una historia peculiar que de aquella, os comentaba antes, las leyes concursales que había. Yo viví ley concursal en el Sporting, me voy al Levante, la vivo en el Levante, me voy al Recre, la vivo en el Recre y me voy al Rayo y la vivo en el Rayo. Ley concursales en todos los lados. Sí. La ley concursal al final es que el contrato que tú firmas no tiene ninguna validez. Te van a pagar tarde, mal y nunca. Ahora el fútbol por suerte cambió, está todo mucho más respaldado, pero durante aquellos años. Claro. Entonces de nada servía que tú hicieses la suma de tu contrato y decir, conforme a esto, voy a gastar esto, voy a invertir esto. No. A mí me sirvió para... Lo que entraba en el banco era lo que yo podía invertir o podía gastar, pero nunca hacerme castillos en el aire de más, ¿no? Es que yo tengo este contrato, voy a hacer esto. Cuando llegue este dinero, voy a hacer esto. Sí, claro. Exacto. Entonces, yo creo, ese valor pesimista me sirvió a nivel económico para no hacer ninguna locura, que yo creo que con el entorno que tenía no la iba a hacer. Pero siempre estás también en entornos de máximo rendimiento con gente que gana mucho dinero y a veces se te puede ir un poco la cabeza en determinadas cosas. Y me sirvió también a nivel futbolístico para seguir peleando y pensar que siempre podían venir las vacas flacas, intentar que no viniesen. Ya. Y bueno, luego la siguiente temporada, que ya es cuando juegas ya 30 partidos, metes tu primer gol. ¿Cómo vives tú marcar tu primer gol? Pues me acuerdo mucho de ese primer gol porque fue un partido de los que televisaba Canal Plus un domingo a las 12. Domingo a las 12, que yo creo que ya no sé... No, yo creo que ya no hay. Ya no hay. Contra el Celta de Vigo, que venía de primera. Yo creo que igual habían descendido y no sé si el año anterior habían jugado Europa. Estaba Borja Ubiña, me acuerdo que para mí había sido un referente en mediocampo, llegó a ser internacional. Estaba Berizzo, el que fue entrenador. Bueno, claro, es que soy muy mayor, ahora me pongo a pensar los nombres que os digo y diréis... Son un poco mal perdidos ahí. Bueno, había gente muy buena y ganamos 1-0 y marqué un
un buen gol, un golazo, la verdad. A Pinto, el amigo de Messi. Sí. Pinto, porterazo también. Porterazo, sí. Sí, fue un buen gol. Y ganamos 1-0. Y bueno, muchas emociones. Pero nada, a seguir, el día siguiente a seguir. Claro. Al final, además tenía Marcelino de entrenador que el día siguiente llegabas a entrenar y ya te decía, Guaje, no te crezcas que... Yeah. Sí, claro. Incluso a tus compañeros, seguro. Sí, porque además me trataron siempre muy bien, pero me dieron siempre buenos consejos. Y tuve buenos capitanes, Isma, Samu. Sí. Luego me entrenó a mí también. Pues Isma a mí me ayudó mucho. Samu, que ahora está en el filial de entrenador, también fueron grandes referentes y siempre me ayudaron mucho a tener los pies en el suelo. Yo creo que los pies en el suelo los traía de base, pero es verdad que en algún momento te puedes equivocar y siempre y además con esa edad, que es totalmente normal. Claro. Lo vemos hoy en día también en la Miñamar, en la gente joven. Muchos. Sí. Y bueno, ¿cómo son los siguientes años en el Sporting? ¿Tú cómo los vives? Pues son años de transición, el club... Pero ya consolidado, sí, tú. El club está en una situación económica muy mala, en la que tiene que sacar mucha gente de la cantera, entonces yo paso de ser casi el joven a... Bueno, sigo siendo joven, pero soy de los veteranos dentro del primer equipo. Claro. Entonces ese rol de dar consejos ya a los que vienen y demás me tocó desde muy pronto, o sea, me tocó, digamos, asumir esas responsabilidades desde bastante pronto. Creo que estaba preparado, porque siempre entendí también la forma de funcionar del club, del grupo, y bueno, pasé a ser un jugador importante, a tener mucha continuidad, y bueno, a raíz de ahí también empecé a participar en la selección española, fui a sub-19, sub-20, sub-21. Sí. Y luego sub-22 también. Sub-22 Juegos del Mediterráneo, una que hicieron así un poco... ¿Qué es eso? Porque lo vi ayer y... Digamos que eso no se hace, ¿no? A día de hoy. No, es una sub-21B, digamos. La sub-21 estaba formada por jugadores de primera división y jugadores de primera división con a lo mejor no tanto nivel los de segunda nos metieron una selección para los Juegos del Mediterráneo. Los Juegos del Mediterráneo siguen existiendo. Lo que pasa que no sé si tienen tanta repercusión o no. Y los ganamos, quedamos medalla de oro, teníamos un buen equipo. Jugamos con Puerta, el que falleció, el Sevilla. Es como un torneo de preparación, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, es como una olimpiada de los países mediterráneos. Y bueno, nos enfrentamos a Italia, Túnez, Grecia, me parece que una era. Experiencia sí, muy guapa. Además, estábamos en la Villa Olímpica que hicieron en Almería y muy bien, la verdad que experiencia muy... Con el Pichu también de portero, Pichu Cuellar. Sí, me estoy acordando. Y bien, una experiencia muy buena. Y nada, yo seguí en el Sporting y todos los veranos había pues, rumores de equipos que te firmaban, que no, además, sobre todo el Depor. Con el Depor estuve muy cerca de ir varias veces. Y al final nunca, ¿no? No, de hecho yo creo que mi padre debe tener un contrato en casa que estaba hecho, pero en la forma de pago eran 7 años, me parece, y el Sporting necesitaba vender. Claro. Y me dijeron, oye Javi, te vas con Manu, el portero, que también después se fue, te tienes que ir porque nos pagan esto, el club necesita tal. Y luego en la forma de pago, pues no se pusieron de acuerdo y nada. Yo eso lo vivía con tranquilidad. Me acuerdo el Madrid-Castilla también, me llamó. ¿Cómo llevó? ¿Castilla? Wow. El Madrid-Castilla de Negredo, Soldado, Jurado, De la Red, Javier García, aquel... Me acuerdo que era un Carmín, además, en la Pola y salió un... Sagrado, además, ¿no? Sí. No, yo estaba tocando con la banda de música de la Pola y salió una noticia en prensa y me vino uno después del concierto, un vecino, y me dijo, oye Javi, ¿sale esto que te quiere el Madrid? Y dije, no tengo ni idea. Ni idea. Sí. Y me llamó él... para todo ese sonido que era de por fuera, de dejarlo por fuera y seguir enfocándote... No, esto fue fácil. En el que estabas. Esto fue fácil porque me llamó Eloy Olaya, que era el director deportivo de aquí del Sporting. Me dijo, oye, ¿puedes venir a Mareo? Y sí, fui hasta Mareo y me dijo, mira, nos llamaron del Madrid que te quieren para el Castilla y tal, pero no vas a ir. Y, bueno, pues ya está. Pues y yo dije, vale. Estaba en el primer equipo del Sporting también. Claro. No era Castilla, que estabas en segunda. Castilla en segunda. Ah, segunda. Sí, en segunda. Era un buen equipo y salieron todos. Claro. Sí, por Madrid al final. Arbeloa, Felipe Luis, Diego López, todos aquellos. Pero yo nunca lo vi como un paso atrás. Sí. No, porque para mí el Sporting siempre era el paso adelante. Y estaba feliz, estaba jugando en segunda división, en mi equipo, y sabía que si el salto ese tenía que llegar, ojalá llegase de la mano el Sporting de poder subir, claro. Pero si no, llegaría.
Yo estaba convencido que si mejoraba, pues llegaría. ¿Y llegó? Llegó no en un buen momento, porque me fui al Levante. ¿Cómo fue el acercamiento del Levante? Pues el Levante me había querido ya el año anterior. Yo me fui al Levante el 3 de agosto del 2007. Me voy para allá. Me acuerdo porque es cuando me fui de casa. Al final es como para mis padres. Un paso grande. Eso es. Y ya me habían querido el año anterior. Me siguieron durante todo ese año y bueno, consideraron que tenía el nivel para jugar en primera. Pero yo no estaba muy convencido de ir. No porque el Levante lo considerase un mal paso, sino porque yo venía de hacer un buen final de temporada con el Sporting el año anterior, con Preciado. Y estaba convencido que ese iba a ser mi año, que podía dar más. Había metido 2 goles en los últimos 4 o 5 partidos y me encontraba muy bien. Pero bueno, por cosas del club y demás y por, bueno, un poco lo que tenían en mente, pues me invitaron un poco a irme. Yo no para hacer dinero, imagino. Sí, no lo consideraba mala opción para nada. Claro. Pero es verdad que mi primera idea no era irme ese año. Porque sí que esa pretemporada sentía que había dado un paso adelante. El final de la temporada anterior me había dado, no sé, mucho respaldo, me había hecho crecer un poco, yo creo que a nivel mental, y estaba convencido que iba a ser una buena temporada. Pero bueno, no se dio y me fui al Levante a Primera División. O sea, Sí. Ya, que no te podías quejar tampoco. Claro. Lo que pasa es que después resultó ser un año nefasto, porque a los 2 meses dejamos de cobrar, teníamos un equipo muy, muy veterano. Claro. Y la gente se desconectó. ¿Cómo se vive un vestuario en el que no cobras? Allí muy complicado porque además había sueldos muy muy altos, desproporcionados, de jugadores veteranos que... ¿No estaban rindiendo? Sí, pero a ver, no empezamos la liga bien, es la realidad. Teníamos entrenador a Abel Resino y la liga no empezó bien. Después se junta que no llega el dinero, entonces esos jugadores que deberían dar el nivel, pues se desconectan. Y queda ahí un vacío total. Estamos los jóvenes por un lado, que intentamos hacer un sitio en primera, que nos vea. Ilusión más que otra cosa. Y después está gente que viene un poco de vuelta, que dice, oye, fui al Levante porque realmente me pagaban bien, ahora esto del dinero desaparece, tampoco tengo la motivación necesaria para tirar esto hacia adelante. Sí. Y fue un año a nivel de vestuario complicado, pero de mucho aprendizaje, porque ahí te juntas con gente que llevaba muchísimos años en primera. Estaba Savio Bortolini, jugador del Madrid, una calidad impresionante, Emilio Viqueira, internacionales con Francia, con, bueno, muchísima gente. Y empiezas a entender un poco lo que es el mundo del fútbol, el negocio del fútbol y lo que hay detrás del fútbol para engañar, que después no te paguen, y ese equipo reventó. Es verdad que en la segunda vuelta jugamos gente joven, salió Iborra, de aquella debutó con nosotros, gente joven del filial, nosotros éramos una plantilla joven también los que quedamos y conseguimos hacer una segunda vuelta bastante digna y dejar un poco al club en un lugar no tan malo como se preveía durante la primera vuelta. Y fue un año de mucho aprendizaje, de cobrar nada, de salir de mi casa y tener que hacerme yo todo, de compra, comida, gimnasio, todo. Eso es... Y al final es complicado. Es complicado, sí. Complicado. Y bueno, la primera vez además que sales de casa también. Eso es. Junta todo. Sí, y mis padres al final seguían trabajando, no podían venir tanto. Viví solo, viví bien. Yo creo que al final fue una buena experiencia y un buen primer paso. O sea, entendí que podía arreglarme solo, que necesitaba arreglarme solo, sí o sí. Claro. Y bueno, disfruté de la primera división también. Luego me fui a Huelva. Es verdad que en esos 2 primeros años me fui a Huelva a primera división también. Sí. Y descendimos. O sea, yo viví 2 descensos seguidos. Sí. En esos 2 primeros años sentí que mi nivel no estaba a la altura de primera división todavía. No, después igual de tantos años compitiendo al máximo en segunda. Igual fue una sensación propia y al ver partidos pues dices, bueno, oye, pues cumplía. Pero luego si el equipo no acompaña, pues... Sí, pero la autocrítica personal hay que hacerla y mi sensación era esa. Luego viendo los partidos ves que pues era un jugador que cumplía, que estaba bien, pero no mejoraba a los demás o no alcancé el nivel que después creo que pude alcanzar. Y entonces
sí que fue un poco decepcionante decir, pues igual no estoy preparado para este nivel. De segunda a primera hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Sí. Los buenos son muy buenos. Sí, sí. Tienen unas velocidades increíbles. Entonces, ¿no? Claro, ahí ya te tiran al ruedo con gente muy buena. Y después tuve un poco una travesía, bajé con el Recre, que ese año me fastidió mucho porque teníamos un buen equipo. Ahí jugaste con Aitor, ¿no? Ahí jugué con Aitor y teníamos un buen equipo, pero había muchísima gente extranjera, no por eso quiero decir que fuesen peores, pero estaban casi todos cedidos y hubo muy poca implicación de vestuario. Y me acuerdo que en marzo ganamos al Málaga 0-2 fuera y estábamos, creo que a 5 puntos de la UEFA. Sí. Y decimos, jolín, vamos a mirar para arriba. Pues descendimos. Sí. Porque la gente se relajó, esta temporada está salvada y demás. Y no sé, de los últimos 10 partidos debimos hacer 3 o 4 puntos. Fue un desastre. ¿Y bajasteis por mucho? No, bajamos faltando 2 jornadas, la realidad. La última jornada vinimos a jugar aquí a Gijón y se salvó el Sporting. ¿Y ustedes no? No, nosotros ya estábamos descendidos. Entonces, bueno. ¿Y para ti cómo es enfrentarte contra el Sporting? O sea, ¿cómo lo vives tú? Para mí muy complicado. A nivel mental es un partido como que el cerebro no lo entiende. Estarían todos tus amigos en la grada, familia. Sobre todo aquí en el Molinón nunca me sentí a gusto jugando con un equipo rival. No estaba nunca concentrado 100% en el partido, no lo lograba. Y no hice malos partidos cuando vine de visitante, pero no hice los partidos que debería. Partido especial, ¿no? Sí. Y con muchas sensaciones y estás con la cabeza en muchas cosas y te pasan muchas cosas por la cabeza y las retienes, no las dejas ir y te concentras en el partido. Complicado. ¿Que sentías alegría cuando ellos metían gol? No. A ver, por ejemplo, ese partido de nosotros estábamos descendidos y el Sporting se jugaba la permanencia, para mí fue un partido muy, muy complicado. Claro. Porque al final tú dices, yo tengo que ser profesional y luchar por mis colores y además el Recre fue un equipo también importante para mí, pero yo soy del Sporting y me gustaría, si se pudiese ganar los dos, si pudiesen ganar los dos, entonces son partidos complicados, sí, son partidos complicados. ¿Cuál de los dos descensos te costó más? No, me costaron mucho los dos. El de Levante fue un poco la crónica de una muerte anunciada, porque desde el inicio se veía que el equipo iba mal, la entidad, bueno, el club no estaba bien. El del Recre sí que igual me costó más, por lo que te digo, teníamos expectativas de que la cosa fuese bien, creo que teníamos un muy buen equipo y nos caímos al final. Y entonces te ves otra vez en segunda división. Cuando ahí, os dije antes que creía que no había dado el nivel, pero ahí me acerqué un poquitín más a decir, bueno, igual puede ser. Sí. Y el fútbol te lleva a segunda. El fútbol, bueno, y se juran mis cualidades o mi rendimiento y el de todo el equipo. No es que, no, yo bajé por culpa del equipo. No, yo estaba dentro de ese equipo. Sí, claro. Y te ves otra vez en segunda, en un equipo que tiene que ser candidato a ascender porque vienes de primera división y no es un año fácil ese del Recreativo, porque los años de los equipos que descienden parece que en noviembre tienes que estar en primera y es complicado. La segunda división es muy complicada y fue un año que ni fu ni fa, ni para arriba ni para abajo. Entonces fue un año que a los que veníamos de primera y teníamos el cartel un poco de ser jugadores de primera, que teníamos que empujar al equipo en segunda, pues nos fue no era tan fácil. Difícil porque además no dimos un rendimiento diferencial en ese año. Después de tantos partidos como profesional, ¿tú te pones nervioso antes de un partido? Bueno, te ponías. Sí, a ver, nervioso, sí, me ponía nervioso. Sí que vas teniendo herramientas para tranquilizarte, ¿no? Exacto. O rituales que yo hacía a la hora de vestirme y demás que te van focalizando en el partido, pero yo creo que esos nervios son clave y son buenos, porque te activan. Si son nervios que te paralizan, no. En algún partido de joven seguramente tuve esos nervios que me paralizaban, pero luego aprendí a gestionarlo. Eso es, a gestionarlo. ¿Cuáles eran algunos de tus rituales que tenías? ¿Alguna canción o qué? Bueno, música ponía siempre, pero iba cambiando. Pero después, pues primero pierna izquierda, luego pierna derecha, ponerme siempre las vendas igual. Bueno, tonterías que tenemos los futbolistas que todos además. Además las tenemos todas. Saltar con el pie tan. Bueno, son anclajes. Eso está estudiado y dicen que
seguramente yo lo hacía sin darme cuenta. Después, cuando ya tuvimos psicólogos deportivos y demás, pues, Claro. oye, son cosas que, ¿no? eso es, que el cerebro busca para alcanzar ese sitio donde tengas paz y puedas rendir. Y bueno, sí que hacía bastantes cosas. ¿Y cómo saliste del Recre? Pues del Recre me quedaba otro año más y ese verano es clave en mi carrera y en mi vida. Os cuento, esta yo creo que ya la conté alguna vez. Yo después de ese año del Recre de segunda pienso que no soy válido para el fútbol profesional. O sea, tengo un poco, igual hay, no sé cómo explicarlo, pero dudo mucho de mi valía futbolística. Entonces, yo vengo ese verano a Pola. Sé que no voy a seguir en el Recre porque tenía una ficha alta, ni ellos querían que siguiese, ni yo estaba a gusto ahí con esa ficha estando en segunda división porque sabía que no era un problema para ellos. Entonces yo le digo a mi representante que busque lo que pueda haber. Entendía que no iba a haber opciones muy buenas porque venía de un descenso con el Levante, otro descenso con el Recre y un año en segunda normalillo. No fue malo a nivel individual, pero tampoco fue bueno. Bueno, ese verano me quiso el Mallorca, pero no se pudo dar en primera división. Pero bueno, yo le dije a mi representante que buscase un poco las opciones que podría haber. Tenía opciones de segunda división de España y tenía una opción del Aris de Salónica de Grecia. Grecia era un país que estaba muy bien a nivel de liga y de competición, pero muy mal a nivel de impagos, de seriedad en cuanto a pagos. Muy mal. Pero yo dije, mira, me da 2 años el Aris de Salónica, creo que es una oportunidad para escapar de aquí. Un cambio de aire. Sí, pero lo veía un poco como el final. Y lo vi un poco Y estabas en el principio todavía. Sí. Lo que hubiese cambiado tu carrera, ¿eh? Sí. Y lo tenía decidido. De hecho, volviendo otra vez al Carmín, el viernes del Carmín me despedí de mis amigos, les dije, oye, el domingo me voy a Grecia. Le voy a decir que sí al Aris de Salónica y me voy para allí. Y mi idea era escapar, hacer lo que pudiese allí, volver a Asturias, acabar la carrera de fisioterapia y ponerme a trabajar. Porque lo había intentado en el fútbol, lo había dado todo, no tenía que achacarme nada, pero quizá mi nivel no me daba para más. Y ese día que me despedí de los amigos, cuando llegué a casa, no sé, a las 12 o a la 1, yo siempre vivía con mis padres, siempre les decía, oye, llegué, estoy bien, hasta mañana y demás. Claro. Entonces mi padre me dijo, oye, Javi, porque ya se lo había dicho a mis padres también, que me iba a Grecia, te dejé unos folios ahí escritos en el salón por si quieres leerlos y demás. Entonces me fui al salón. Buah, se me acaba de poner la piel de gallina. Los leí y el día siguiente a las 9 de la mañana le dije a mi representante que me iba al Rayo Vallecano. Y bueno, en la carta podéis imaginar, pues me trasladó a los años en los que nos fuimos a mareo, en todos los viajes que hicimos, más de 1000 viajes calculados por la madera, desde Pola a Gijón, todo lo que hablamos en esos viajes, lo que suponía mi marcha fuera del país para la familia. Me dijo que no tenía que escapar de nada, que al final estaba haciendo lo que me gustaba, que estaba haciendo todo lo que podía y que él sabía que para mí era una forma de escapar. Y bueno, me dijeron, esa carta me la escribió mi padre, pero bueno, es también conjunta con mi madre. Y fue clave, porque ahí yo creo que me anclaron aquí y me dijeron, oye, sigue peleando, sigue aquí cerca de la familia, que para mí es súper importante. Lo que hablamos antes del entorno, ¿eh? Exacto. Firme en el Rayo y salió todo perfecto. Qué locura. Menos el dinero. Pero era otra vez. Pero era lo menos importante en ese caso. En el Rayo también. Yo creo que de un año entero cobramos 2 meses o algo de eso. También. Pero duro eso, igualmente. Sí. Y además consiguiendo el ascenso, ¿no? Teníamos un equipazo. Pero mira, era con la familia Ruiz Mateos, hasta febrero habíamos cobrado lo correspondiente a 2 meses. Nos daban así suelto y demás para pagar alquiler o el que podía. Sí, lo que... Y en febrero nos llevaron a su casa a Somosaguas, ahí en... ¿A todos? ¿A toda la plantilla? A toda la plantilla. Y nos dijeron, no hay más dinero. Si queréis cobrar, ascender.
Si no, el club desaparece. Y claro, ahí, Vaya motivación, ¿eh? ahí en febrero... ¿Motivación o presión? Sí, claro. Presión, mucha presión. Presión, claro. En febrero era eso. Nosotros íbamos bien, pero estaba Betis y Celta también, que tenían equipazos y estaban también arriba. Madre. Y a partir de ahí fue un caos, porque cada día antes de salir a entrenar discutíamos los jugadores. Hay que parar, hay que no parar, hay que hacer huelga, no... Claro, te Después, dejas de concentrar en lo que es sí, importante, ¿no? el día a día era complicado y dejamos de entrenar tan bien, lo que pasa que competíamos muy bien Ya. y teníamos un equipazo al final. Trejo. Trejo, Piti, Armenteros, ¿no? Piti. Teníamos a Coque, lateral derecho, que después ganó Sevilla. Europa League con Sevilla, Casado, Amaya, Rivas, Movilla. Teníamos un equipazo. Y subimos, ascendimos. Y De ese forma año- directa, ¿no? Sí, de forma directa. Y ese año fue clave para mí. Ese año, yo siempre digo que el Sporting es el equipo que me permitió llegar al fútbol profesional, el Rayo es el equipo que me hizo futbolista y después el Valencia es el equipo que me permitió disfrutar de ser futbolista. Claro. Pero el Rayo es clave en mi carrera. Clave, yo creo, fueron mis padres siempre, pero también esa carta que me dejaron para decidir. ¿Tienes todavía esa carta guardada? Sí, está. Sí. Se queda contigo, claro. Sí, sí. Ah, Es clave porque si hubiese sido muy, muy, muy distinto a mi carrera. Claro. Y seguramente, pues ahora no estaría aquí, bueno, estaría en mi clínica de fisioterapia o lo que sea. No. Bueno, Sí. pero a partir de ahí viví cosas muy buenas. Yeah. Y eso que hubo problemas económicos graves del Rayo, pero luego jugamos en primera ¿Se división. soluciona? Cuando... Bueno, se medio soluciona. Entra el nuevo presidente y bueno, se medio soluciona. Había sueldos... Desorbitado, ¿no? No, Al revés, muy, ¿no? Muy, muy, muy bajos. Muy bajos. Va a ser primera Mínimo división. profesional, exacto. Yeah. Lo que pasa es que el Rayo es un equipo muy peculiar, con una afición impresionante. Entregada, Sí. Y es un sitio, además estando en Madrid tienes mucha visibilidad. Entonces tú puedes apostar al final por el Rayo, cobrar menos dinero y estar en un sitio donde vas a tener mucha visibilidad para el resto de clubes, para el resto de Europa. Venían equipos de toda Europa a vernos, porque vienen a ver el Madrid, Atlético, y oye, pues voy a ver también al Rayo, el Getafe. Y al lado, claro, sí. Exacto, mucha Bien. repercusión. Y ese año en primera división en el Rayo coincides con Michu y Diego Costa, que igual que llegaron se fueron, ¿no? Volaron los dos. Sí, teníamos un muy buen equipo también. Nos salvamos con un tamudazo, el último, el gol de... Es verdad. Pero bueno, digamos que el final de temporada no fue justo con todo lo que habíamos hecho antes, porque a falta de 7 jornadas teníamos 40 puntos y nos salvamos al final con 43. Perdimos 6 seguidos. Yo además tenía Sufristeis, ¿no? yo tenía una fractura de rótula y estaba fuera. Y decía, no puede ser, no puede ser. Michu me decía, nos vamos al hoyo, tal. Lo ves todo como una todo lo película. Y fue un año muy bueno. A nivel de rendimiento ahí di un paso adelante muy grande. Ya me especialicé mucho en pivote defensivo. Empecé a ver muchos vídeos de los jugadores contra los que iba a jugar para conocerlos, para saber cómo actuar dentro del campo. Y Eso lo mencionaste hace rato también, que veías muchos vídeos. ¿Era algo que te gustaba o que lo hacías porque pensabas que lo necesitabas hacer? yo creo que en aquel momento porque lo necesitaba. Porque no me gustaba... después llegó a gustarme porque me daba más rendimiento y al final yo recuerdo partidos de venir un jugador enfrente de mí, saber quién era el jugador y saber la acción ¿Qué iba a hacer, no? que hizo, el amago que hizo, verlo en el vídeo y decir, sepa dónde va a salir. hacer, claro. Y intuirlo y adivinarlo. Eso ya es de máximo nivel. O sea, Claro, pero yo ahí ya tenía la motivación máxima de decir, ahora sí que creo que estoy en el sitio adecuado y tengo el nivel para poder... ¿Y eso lo hacías por tu cuenta o tenías un analista que trabajabas con él? Teníamos en el club, aunque era un club, en el Rayo, aunque era un club muy precario a nivel de medios, teníamos hubo 2 analistas distintos que trabajaron muy bien con pocos medios y lo daban a quien quisiera. Claro, te acercabas tú a, yo a pedir iba el con mi vídeo. pen ahí, oye, ponme todo, sí. Claro. Todos los que jugaban en la zona de 3/4, extremos, medias puntas y pivotes y demás, los quería ver y los veía antes del partido. Sí, las ganas de querer crecer. Claro. Y yo notaba que eso me mejoraba y ese año fue muy bueno. Ese año al final estoy nominado a mejor pivote defensivo en la gala de la liga con Busquets y con Iarramendi. Casi nada, casi Eso- nada. ¿Quién ganó ese año? Yo creo que ganó Iarra porque había firmado el Madrid. El Madrid tenía mucho peso para los premios. No, bueno, lo ganó merecidamente, obviamente. Sí.
Pero bueno, estar con un jugador del Barça, otro de la Real Sociedad que estaba a un nivel top, que lo firmó el Madrid, y estar yo, claro, pues bueno. hablaba mucho de ti, sí, qué bien. ¿Y tú a nivel personal ahí cómo estás? Otra vez No, muy bien, muy bien. O sea, ya estoy muy animado. Yo ya veo que voy a poder vivir varios años del fútbol si no tengo ninguna lesión ni nada raro. Es verdad que el Rayo quizá no te daba la estabilidad económica que ya buscabas, porque ahí al Rayo me fui con 26 años y entonces ahí sí que buscas quizá otra salida a otro club que te pueda dar más estabilidad y demás. Ese año que se va Michu, yo tuve ofertas para salir y tenía la palabra del presidente que me iba a dejar salir. La palabra se quedó ahí guardada. Pero salió bien porque vino Paco Gémez y me dijo, estate tranquilo, que voy a contar mucho contigo, vas a mejorar, seguro que vas a firmar mejor y demás. Yo, el pensamiento ese pesimista que siempre tuve, decía, ¿y si me rompo la rodilla y si pasa algo más? Claro. Pero salió bien y vino el Valencia por mí, que es otro momento clave en mi carrera, donde tengo mucho que agradecer a Braulio Vázquez, actual director deportivo de Osasuna, que tuviese la valentía de firmar a un jugador de 29 años del Rayo Vallecano. El Valencia era un Valencia grande. Al final, para un Valencia firmar a un jugador así, bueno, es un poco migaja, es la realidad. Además, era para sustituir a don David Albelda, que fue increíble, prácticamente el murciélago del Valencia. Sí. Entonces, bueno, tengo mucho que agradecerle, y luego yo voy allí como un juvenil. Yo me acuerdo, con 29 años entraban los rondos como los jóvenes. Sí, con 29. 29 firmé. 29, ibas directo al medio, ¿no? Sí, pero decía, tengo que ir. Yo aquí, para mí esto me da igual, tengo que disfrutar todo. Y bueno, fui firmado como un jugador un poco secundario para hacer vestuario y demás, y para jugar los minutos que no diesen otros pivotes de primer nivel, porque me acuerdo que firmaron a Oriol Romeu, firmaron a Enzo Pérez, bueno, durante los años que estuve, pero al final estuve 3 años y jugué 115 partidos, o sea que... Bueno, y el primer año, que es tu primera vez que juegas competición europea, ¿no? Sí. Que fue bien hasta el final, ¿no? Bueno, hasta casi el final. Hasta casi el final. ¿Es una espinita que tienes clavada? Sí. ¿La mayor espinita? Sí, porque yo creo que si pasamos esa semifinal, ganábamos la Europa League. Y es que además es el gol de Envía en el último minuto. Sí. Ayer lo vi justo. Y ¡buah! Es una eliminatoria... ¿Cómo lo vives? O sea, ¿cómo se vive algo así? Porque ojalá estar en esa situación cuando estabas, por ejemplo, decidiéndote si ir a Grecia o ir al Rayo. Ojalá estar en esa situación, pero al final es un momento muy duro. Sí, ¿Cómo lo vives? A ver, la eliminatoria fue complicada. Perdemos 2-0 en el Sánchez Pizjuán, que me tocó jugar de central, que lo pasé bastante mal, sí, porque yo de central lo pasaba regular. Entendía bien el juego, pero ¿Pero qué era? ¿Por una lesión? Sí, porque no había bajas. Había bajas, entonces, ¿no? Nos ganan 2-0 con un gol que si hubiese VAR, Carlos Vaca, que después fue compañero mío en el Villarreal, estaba 2 metros en fuera de juego, bueno. Sí. Y vamos a Mestalla y nos ponemos 3-0. Mestalla estaba a reventar. Sí. Fue un año que no era muy bueno en Liga, pero en la Europa League habíamos conseguido remontar al Basilea, que un 3-0 fuera de casa, no sé si ganamos 5-1 después en casa, en la prórroga con goles de Paco Alcácer, Bernat y demás. Y que era una 3-0 muy épica, ¿no? Sí. Y el campo estaba celebrando, ya estábamos todos, y en un saque de banda era como algo increíble. Parecía que estabas viviendo una película. Sí. Esto solo pasa en las películas. Algo tiene que venir a despertarte ahora y decir, esto no pasó. Esto es una broma, ¿no? Sí. Y después el Sevilla ganó esa Europa League porque jugaron contra el Benfica. Yo creo que de esa eliminatoria nuestra, sí, yo creo que salía el vencedor. Sí. Y claro, es una espina muy grande. Claro. Por lo menos haber jugado la final, que yo creo que lo merecimos. Ya. Pero es el fútbol así. Es el fútbol. Palo duro. Sí. Pero bueno, hay que, ahora con el paso de los años, das mucha importancia a haber vivido todo eso y fui muy, muy afortunado. Yo, el Valencia para mí es un club enorme y te das cuenta cuando estás ahí. Vamos
de pretemporadas a Estados Unidos, a Chile, a Perú, a Singapur, y siempre había gente del Valencia para firmarle cromos, autógrafos, lo que fuese. Claro. Es un club Sí, claro, lo conocen que trasciende, sí. eso es, que trasciende no es solo... Y eso que ahora, por ejemplo, no está en uno de sus mejores momentos, pero aquí el Valencia era... Sí, sí, sí. Porque bueno, vosotros ese año en Liga no entráis en Europa, ¿no? No. Quedáis octavos, yo creo, o algo Sí, así, ¿no? o incluso más abajo. No sé si al final lo maquillamos un poco, sí, pues Sí, pero igual os quedasteis a 10 puntos o algo así. Pero luego es el año siguiente que lo volvéis a hacer increíble en Liga. es que el año siguiente teníamos un equipazo. Ya. Teníamos estaba Diego Alves de portero. De portero, ya, cuidado. Joao Cancelo, lateral derecho, Otamendi, Mustafi, centrales, Gaya, lateral izquierdo. Yo en medio, que pintaba poco ahí, pero bueno, estaba yo. André Gómez, Parejo, y después arriba estaban Rodrigo Moreno, Paco Alcácer, Pablo Piatti, De Paul, ¿no? Fue. Rodri de Paul. Rodri de Paul. Jugaba muy poco con nosotros, pero bueno, sí, teníamos un equipazo. Vaya equipo, vaya equipo. Cuidado. Sí. Y ahí quedamos, nos metemos en la última jornada en Champions. Pero quedasteis cuartos, ¿no? Algo así. Quedamos cuartos, sí. Y que además ese año metes un gol que en el Bernabéu. Sí, meto un gol en el Bernabéu, sí. Y eso de cabeza, además, que yo de cabeza no voy muy bien. ¿Eso cómo lo vives? Además le fastidiáis la Liga, ¿no? Sí. Empatamos Acuerdo los dos y fastidiamos la Liga, sí. A ver, en el Valencia sí que tenía la sensación, lo guapo del Valencia era que tenía la sensación de que competías contra cualquiera. Madrid, Barça, en otros equipos al final vas, dices, a ver si suena la flauta, incluso. pero ahí dices, tengo opciones de ganar. Y claro, de hecho a mí me tocó ganar en el Bernabéu no, pero en el Nou Camp sí. Y en ese partido del Bernabéu es una falta lateral que pone Parejo. Yo solía meterme en fuera de juego para habilitar un poco a Otamendi y Mustafi, que eran los que realmente iban bien. Sí. Pero veo que Pepe hace un movimiento así raro por detrás como para meterse para después despejar el balón de cara. Y entonces ya no me moví, me quedé ahí, la peiné y Casillas no llegó. Y nos pusimos 2-0 en el descanso. Sí. Y yo en ese partido sí que tengo la sensación de la segunda parte. Es una sensación que yo creo que solo tuve en el Bernabéu, de no salir del área pequeña. Era córner y los veías como enormes. Yo me acuerdo... Y metieron al final, yo creo. Sí, pero bueno, fue un asedio. O sea, fue un resultado justo que hayan empatado, a pesar de ir 0-2, porque ahí cuando empujaban, y además el público es un estadio muy vertical, pero son momentos que dices, joder, yo viví esto. ¿Quiénes estaban de jugadores en el Madrid? Tanto, estaban Bale, Cristiano, James, que metió gol, Isco, Modric, Kroos, Sergio Ramos. ¿A ti de marca a quién te pusieron en el córner? Yo me acuerdo en ese partido era Benzema y me tocó marcar muchas veces a Benzema, que decía, yo siempre dije, jolín, me toca el flojo, el menos que estaba Cristiano, Bale, Pepe, pero un córner. Claro. Pero súper fuerte. Yo cuando lo cogía y eso decía, ostras, si este es el más tal. Y los locos. Con el Rayo me tocó marcar a Sergio Ramos y en una falta lateral lo agarraba con todo y marcó un golazo. Salgo yo en la foto ahí mirando. Pero bueno, en fotos de eso es algo, sí. ¿Cómo vives partidos tan mediáticos? Contra el Madrid, Barça, jugar contra Messi, Cristiano. Yo intentando disfrutar y aislándome mucho, sabiendo que es un partido más, es un partido muy especial, porque sobre todo para la afición del equipo en el que estés, pues es un partido muy vibrante y demás. Para mi familia, verme con esos jugadores también entiendo que sea muy emocionante, pero para mí dentro del campo, un partido más y un reto grande, es decir, joder, a ver si consigo dar un buen rendimiento contra estos jugadores. Son mejores que yo, sé que son mejores que yo, pero a ver si a nivel grupal conseguimos llevar las cosas claras, hacer todo lo que hicimos entre semana y conseguir hacerlo. Y, por ejemplo, da mucha satisfacción. Yo en el Nou Camp gané 2 veces, ganamos con el Valencia 2 veces, y son partidos de equipo total, de hacer muchas coberturas, de correr mucho, son partidos que celebras mucho más porque sabes que fácil no vas a ganar. Si no actúas como equipo es imposible ganar. Entonces, bueno, son como retos y disfrutar. Y ahora, ya de un poco de viejo, pues das el sentido a todo eso que viviste e importancia, decir, fui capaz de jugar en estos campos. Claro, ¿no? Tal vez en el momento no lo ves, pero... No, porque la rutina y el partido siguiente no te da lleva para pensar en el siguiente. Sí. Pero lo valoras ahora, sí. Claro. Y después de una temporada tan buena con el Valencia, el año siguiente juegas por primera vez Champions.
y que ganáis en el estadio del Olympique, ¿no? Sí, sí, bueno, es un poco... Disfrutar, ¿no? A ver, se desmanteló bastante el equipo, se hicieron muchas ventas, ahí empezó un poco a verse que Peter Lim no se sabía muy bien el rumbo que quería llevar el equipo, porque teníamos un equipazo el año anterior, nos metemos en Champions, con ese equipo yo creo que no sé hasta dónde podríamos llegar, pero sí que competir mucho mejor de lo que lo hicimos. Sí. Pero es verdad que se nos van jugadores muy, muy importantes y al final los que vienen a suplirlos pues no logran dar ese nivel. Entonces es un año complicado de muchos cambios. Vivir la Champions y el himno de la Champions es muy emotivo, pero es verdad que a mí me hubiese gustado pues competir mucho más en Champions. Creo que con el equipo del año anterior, esa fase de grupos, creo que la hubiésemos pasado. Ahora que lo dijiste del himno de la Champions, cuando lo escuchaste, te puso la piel chinita y todo. Sí. Al final, desde niño estás viviendo eso, verlo en la tele, tanto el himno de España cuando la selección sub-21 como el himno de Champions son momentos únicos. Y bueno, eso, pues por lo menos puedo contar que jugué Champions, jugué muchos partidos de Europa League, pero jugué Champions, me hubiese gustado jugar más, pero por lo menos la pisé. No. Qué bueno, que aunque no os clasificasteis para Europa, ¿no? Europa League, sí. Y bueno, también fue un año parecido al primero, que en Liga muchos cambios, muy convulso, y en Europa League, pues no sé si, creo que nos eliminó el Athletic Bilbao en octavos, me parece. Y bueno, eliminatoria muy justa ahí también. Y ahí ya, pues bueno, acaba mi etapa en el Valencia ese tercer año. Y tú, bueno, ahí estarías jugando domingo, miércoles, con Copa del Rey, competición europea. Tú a nivel físico, ahí, ¿cómo te cuidas? Lo juegas todo prácticamente, sí, ¿no? Ahí yo creo que el entrenamiento es los partidos. Recuperación, exacto. Los entrenamientos son los partidos. Al final, donde está la carga máxima es en los partidos y tienes que hacer lo posible o lo imposible por llegar bien al siguiente partido. No es tanto... Ahí se emplean mucho herramientas más de vídeo y demás para saber qué se va a hacer en el siguiente partido que no a nivel de campo. Porque si no, no te da. Y después de una temporada así, das muchísimo más valor a lo que hicieron Cristiano, Kroos, Modric, Xavi, Iniesta durante todas las temporadas de su vida, jugar 60, 70 partidos a ese nivel. Sí. Y además con esa repercusión mediática que tienen, que no pueden hacer ni un partido mal. Entonces dices... no pueden hacer ningún partido mal, ni salir a la calle mal, ni comer. Cuidado. Son súper deportistas, ya sea por el físico, por la mentalidad, por saber competir, por entender el juego, saber qué momentos puedes descansar un poco dentro del juego. Claro, yo eso de descansar dentro de un partido no lo concibo, porque mi fútbol no era así y nunca tuve tantísimo nivel como para decir, pues ahora aquí descanso. Sí. Pero entiendo que esos jugadores saben plantearse esas cosas y... Lo vemos hoy incluso hasta en Vinicius, ¿no? Que dentro de un partido te hace 200 sprints y muchas veces es porque está descansando. Sí. Bueno, a ver, son jugadores top mundial y al final ellos se gestionan, saben que tienen esos partidos a lo largo del año y en algún momento tienen que bajar un poco el pistón también. ¿Cuál método de recuperación era el que más te ayudaba a ti? A mí el agua fría siempre. El agua fría, sí, ¿no? Sí, el agua fría siempre, porque... Lo hablábamos antes, spas o incluso las botas estas de presión, demás, bien, pero no, el agua fría. El agua fría. Después cuando las cámaras estas de crioterapia, estas que te ponen a menos 20 grados o por ahí. Solo hace Canales mucho. Sí, con Sergio estuve en el Valencia también. Sí, claro. Y sí, yo el agua fría. Era fan número 1 de agua fría. Estaba... El día después de partido era obligatorio. Sí, en la ciudad deportiva y en casa después también. Sí. Bueno, llegas al Villarreal después del Valencia. Al Español. Al Español. Sí. Voy año y medio al Español. Sí. Un club espectacular, muy familiar. ¿Por qué sales de Valencia? Bueno, digamos que con el director deportivo hubo ahí un poco cambio de pareceres. Yo quería seguir en el Valencia, pero también quería tener la estabilidad de que me ofreciesen pues más años de contrato. Me quedaba solo un año, volvemos a pesimista, oye, si pasa algo aquí, que... Y aparece el Español, que
iniciaba un proyecto con un nuevo propietario y estaba haciendo las cosas bien. Firmaron a Jurado, a Diego López, estaba Gerard Moreno, David López. Bueno, un buen equipo. Estarte cambiando de ciudades, bueno, estuviste en el Valencia mucho tiempo, pero cambiándote de ciudades te costaba bastante. No, porque fueron ciudades, yo tuve la suerte de que fueron ciudades que me encantaban. El Levante, vivía en el Valencia, después Huelva, una ciudad preciosa para estar allí, Madrid con el Rayo, que viví a las afueras en Getafe, sí. Muy a gusto, después Valencia, Barcelona, ciudad espectacular con el Español, y después volví otra vez al Villarreal, que vivía en Valencia. Entonces sí, sí que costaba mucho los cambios de mudanza, de encontrar piso, de ir a una ciudad, claro, porque... Pero eso, ¿y ahí ya estabas con tu...? Sí, tenía mujer y hijos. Entonces, esos cambios, lo peor es para la familia. Yeah. Porque yo al final te dicen, mañana te vas al Español. Mañana vas al Español y estás entrenando. Sí. Y a entrenar, y te pongo un hotel hasta que busques casa. Sí. Es verdad que para encontrar casa o piso a nivel familiar y demás, pero la que quedaba en Valencia con todo era mi mujer, con los niños y pendiente. Oye, ¿encontraste ahí algo? Además, en Barcelona era imposible encontrar algo... bueno, bonito y barato, imposible. Entonces estuve casi 23 días en el hotel. Mi mujer sola en Valencia. Oye, se viviría bien en un hotel, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, yo creo que ya te cansas un poco. Ya, bueno, también. Es verdad que es como muy pequeño para estar tanto tiempo. Claro. Y necesita estar con la familia también. Entonces, lo peor era para ella que, oye, encontré piso. Tienes que contratar la mudanza y venir para aquí. Claro. Y venir, y cuando venías tú a lo mejor no estabas entrenando o estabas concentrado, no podías ayudar en ese aspecto. Mucho. Pero bueno, al final también el ser futbolista te da muchos recursos, los clubes te ayudan en muchas cosas y al final tienes recursos económicos para poder hacer la mudanza. Claro, que es el privilegio. Sí. Entonces son problemas... que bueno, mucha gente tiene muchos problemas muchísimos graves, pero bueno, estos son un poco las vicisitudes que tienes que vivir un poco en esto. Claro. Pero bien, en el Español la verdad que estoy muy muy contento, es un club muy familiar. Siempre digo que parece que los deportistas profesionales o los futbolistas están muy alejados de la realidad, y yo lo que viví a lo largo de mi carrera es que quizá las personas más normales que conocí están dentro de vestuarios. Sí que hay excentricidades porque al final es un mundo que se mueve muchísimo dinero, pero hay gente que es crack mundial en el fútbol y es muy muy normal. Muy normal, hay jugadores. Muy buena persona. Sí. Muy normal, que podría estar tranquilamente aquí o con mis amigos tomando una sidra en la Pola o... Sí, yo creo que hay muy buena gente también en el fútbol. ¿Y luego estás? Bueno, sí, vosotros. Que es el tema de lesiones, que no hemos tocado ninguna, pero ¿tuviste alguna bastante fuerte en tu carrera? Pues tuve bastante suerte en toda mi carrera hasta llegar al Villarreal. El Villarreal el último año, ¿no? Me voy al Villarreal. Y en el Villarreal me pasa una cosa... Medio año, ¿no? En el Español. 1 y medio. Ah, eso, o sea, digo, temporada, un año y luego medio año. Firmo en enero en el Villarreal. Porque el Villarreal tuvo la baja de Bruno Soriano, pivote espectacular, de los mejores de la historia del fútbol español, que tuvo también una lesión bastante rara, y entonces me firman. Ahí estoy medio año muy bien, dando buen nivel, jugando con Rodri. Todavía hablé ahora con Rodri, Balón de Oro, Rodri. ¿Que hablaste hace poco con él? Sí, tengo contacto con él. Teníamos un equipazo en el Villarreal. Pero muy joven era, ¿no? Sí, pero impresionante. Ya, claro. Impresionante. Le enseñaste tú. O sea, ganó un Balón de Oro gracias a Javi Pó, que es verdad. Es verdad. Bueno, tú ya eras un veterano realmente. Imagino. No, y él escuchaba mucho. Le gustaba mucho entrenar, le gustaba aprender, escuchaba mucho y era muy, muy bueno en todas las facetas del juego, en todas. Físicamente, a nivel de entendimiento de juego, técnicamente, de forma individual, era un portento en todo. Y para encima muy buen chaval, de esa gente que dices es bueno y lo merece en todo. Pues después la temporada siguiente en Villarreal, no, al final de esa temporada, en un prepartido, me acuerdo que llegó un balón así un poco forzado y Pablo Fornals me da una pata en el tobillo y siento algo raro ahí en el tobillo. Digo, me hice bastante daño. Estoy 15 días, me recupero el tobillo, pero algo no va bien. Y tengo dolor, no me permite apoyar fuerte ni hacer apoyos fuertes para arrancar. Y a final de temporada voy a mirar a
a Madrid con Van Dijk, bueno, una eminencia de tobillos y de articulaciones, que en ese aspecto el Villarreal es un club top de instalaciones, de lo que te ofrece y todo. Y tenía un huesecillo suelto que se me metía en la subastragalina. Bueno, me opero, va todo muy bien, y cuando ya estoy para entrar con el grupo, de repente se me inflama una rodilla muchísimo de un día a otro, sin ninguna explicación. No, ¿por la lesión del tobillo? ¿O no le encontramos explicación. Sí. Y yo siempre tuve falta de cartílago y demás, ya era en esa temporada bastante veterano y podías decir, bueno, puede responder a algo, pero no hubo ninguna acción ni nada que me llevase a eso. Y de repente el otro día, la otra rodilla, hinchada también con muchísimo líquido. Y entonces, bueno, ahí me hago una artroscopia con Ramón Cugat en Barcelona, una artroscopia de limpieza, y empieza un proceso muy lento y muy fastidiado a nivel anímico y psicológico, porque yo me recuperaba, jugaba un partido y al día siguiente iba en muletas a entrenar porque se me ponía la rodilla. ¿Ese ya es el segundo año en...? Sí. Se me ponía la rodilla, pero que me sacaban líquido, una barbaridad de líquido. Después me recuperaba, porque cambié la dieta por si era de ácido úrico. Probaste todo, ¿no? Todo. Miré todo. Y nada, y a lo mejor un día entrenaba y esa noche inflamadas las dos rodillas, pero inflamación con mucho dolor y lo pasaba mal. Varias resonancias y... Hice todo. Y dentro del Villarreal me hicieron todo, pero no encontraban nada, no encontraban el motivo. Y hasta que fui casi a final de temporada a Madrid, a un internista, o sea, un médico que mirase más global la salud, y me hizo analítica completa de todo, con marcadores tumorales y de todo, y me salieron 2 bacterias activas, uno de aparato respiratorio y otra de garganta, que en casos rarísimos podían dar inflamaciones de articulaciones. De rodilla. Y tomé antibiótico 10 días y se me quitó. O sea, era al final un antibiótico. Y perdí un año de fútbol. Un año de fútbol que además eso no te da continuidad para poder entrenar, para poder rendir, y es el año que más rabia me da del fútbol, porque el Villarreal se portó conmigo impresionante y es un club que me hubiese gustado estar más años, ¿no? Sí. Darle algo yo, porque apostaron por mí cuando ya tenía 34 años. Creo que estaba para darles buen rendimiento y no pude darles prácticamente nada. Y es una espina clavada grande, es la que más me afecta. ¿Fue el momento más difícil que tuviste que pasar en el fútbol? Sí, yo creo que sí. Aparte tuviste temas de impagos y eso, pero eso fue... Sí, totalmente. Al final, para un jugador estar lesionado, no poder estar entrenando es lo peor. Ver a tus compañeros, no poder ayudar, saber que estás también ocupando una ficha, que a lo mejor el club podría tener a otro jugador en ese lugar para estar participando. Pero bueno, forma parte. Tuve mucha suerte durante todos los años anteriores y se juntó todo ahí, la verdad. Claro. En el Villarreal conviviste con Miguel Ayun. Sí, claro. Estuviste con él. Yo estuve con él cuando estaba en el América. Él siempre se acercó mucho con los jóvenes y todo. ¿Qué tal era estar con él? Grandísimo compañero. Muy bien. Sí. Siempre muy alegre, un jugador muy de vestuario, con mucho nivel también. Te podía hacer... Ahí jugó con nosotros en las 2 bandas de lateral, incluso dentro, por dentro, posiciones interiores. Muy bien con Miguel. No, mexicanos también estuve con Andrés, con Guardado en el... claro, en el Valencia. En el Valencia, sí. Muy buena relación con Andrés también. No sé si con los top de México estuve. Con Diego Central en el Español. Ya no me suena. Está ahora en este equipo en el que jugó Ronaldinho hace... Querétaro. ¿Puede ser? Uy, estoy tratando de pensar. Luego lo miraré. No sé cómo, no me sale el apellido, si es... Sí. Joder, además, muy buen jugador. Estuvo en la Sociedad. Diego Reyes. Claro. Además, era un compañero espectacular. Sí. Te morías de... Sí. Claro. Muy bien. Y luego yo creo que tomas probablemente la decisión más valiente, porque, bueno, lo vemos ahora, por ejemplo, en Santi Cazorla y en otros futbolistas que vuelven a sus inicios. Tú en este caso también vuelves de forma valiente en una situación complicada, igual para el Sporting. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Por qué? A ver, yo desde que me fui de aquí siempre el vínculo con el Sporting siempre lo tienes. Tuve opciones, o bueno, por parte del Sporting siempre quisieron que volviese antes, pero es verdad que
pues estabas disfrutando, ¿no? Estaba en el Valencia o en ese caso en el Español y realmente a nivel económico el Sporting no podía competir con esos equipos. Y además eran equipos que estaban hechos un poco para mirar más hacia arriba. Claro. Bueno, no era el momento. Y después del Villarreal, yo tengo la opción de irme al Alavés a Primera División, que hubiese sido la opción fácil y quizá la opción inteligente a nivel emocional y a nivel familiar y todo. Pero yo siempre tenía la espinita de devolverle algo al Sporting de lo que me había dejado disfrutar durante todos esos años. Creía que todavía estaba para dar un buen nivel, porque me había cuidado mucho, aunque ya era veterano, pero creía que podía estar para dar un buen nivel. Y bueno, el Sporting me ofrece un proyecto atractivo a nivel, digamos, extrafutbolista. Como futbolista, pues tener mi importancia, pero yo sabía que aquí venía a dar mi máximo nivel y ojalá que los que venían de cantera me pasasen por encima, porque eso sería muy buena noticia. Eso es. Sí. Pero a mí lo que me llamó más la atención era un poco la idea que tenían más allá del jugador, tenerme un poco como ejemplo para la cantera de Mareo, hacer charlas con los jugadores de categorías inferiores, hacer clinics. Y bueno, eso me llamaba mucho la atención y creía que de esa forma podía devolver un poco también al Sporting lo que yo había vivido y lo que me habían permitido vivir durante todos esos 15 años que estuve en la cantera. Tomé la decisión más con el corazón que con la cabeza, como os digo. Yo también tenía ganas de que mis hijos me viesen jugar en el Molinón, me viesen vestido de rojo y blanco. Claro. Mis padres también, yo creo que era un poco cerrar el círculo de volver a verme aquí. Y bueno, estoy orgulloso de esa decisión que tomé. Ahora viéndola en perspectiva, pues fue una decisión, no digo equivocada porque la disfruté mucho, pero es verdad que no se dio nada de lo que el club me decía a nivel más allá del futbolista. Eso desapareció en el momento de firmar el contrato, fue bastante decepcionante. Y después, bueno, dentro del club me encontré con personajes, podremos decir, que yo creo que en el club de mis amores y en el Sporting que yo tengo en mente, no te lo hubieses imaginado. O casi en cualquier club profesional, casi en cualquier ámbito profesional, no deberían existir. Pero los encontré ahí y yo ya tenía una edad en la que tampoco me callaba las cosas. Nunca fui de callarme muchas cosas. ¿Pero en qué personajes en qué sentido? ¿Compañeros? No. Más arriba, ¿no? No, más arriba. Los que toman las decisiones al final. No, compañeros nada. Compañeros, pues bueno, te encuentras los jugadores jóvenes que vienen con distinto a como tú llegaste al primer equipo y hay que intentar educarlos. De hecho, yo creo que... Bueno, y tienes una rueda de prensa por ahí, ¿no? Un poco, sí, yo todavía colea. Sí. Sí, ¿no? Que, bueno, es que yo me acuerdo, es que hace mucho que la busqué y no la encontré, pero que decías algo que había que ser futbolista las 24 horas del día, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, me encuentro un poco... los valores distintos a los que yo tuve cuando llegué al primer equipo. También es lógico y seguramente sea un fallo mío no adaptarme a los nuevos tiempos porque es darle la espalda a la realidad. Pero yo dentro de eso me gustaría o me gustaba que actuasen en determinadas formas, en determinados momentos de otra forma. Pues ¿en qué sentido? Nacho, Manu, Grajera, Pedro, todos estos estuvieron sin hablarme un montón de tiempo en el vestuario, porque yo trataba de decirle las cosas que menos les gustaban y demás. Ahora yo creo que, bueno, y ellos lo dirán, pero yo creo que me tienen cariño y aprecio y espero que algo se les haya quedado, algo hayan podido aprender de lo que les dije. Bueno, cosas que yo veía que les iban a dar... Un plus, ¿no? Sí, un plus en el recorrido que podrían tener. Ellos a lo mejor miraban muy a corto plazo y, oye, si hago esto no pasa nada, o si tal, o si no me cuido esto tal, claro, o si no me meto ahora en frío. Y yo trataba de decir, coge estas rutinas que después te van a hacer falta, te van a venir bien y demás. Yo creo que después supieron que yo iba realmente con buenas intenciones. Era por su bien. Eso es. Y yo creo que lo valoran. Y bueno, fueron años complicados, disfruté. El primer año fue complicado porque yo venía de la lesión del Villarreal, pensaba que iba a dar rendimiento inmediato y me costó bastante. Pero el segundo año sí que es verdad que di muy buen rendimiento y quedé contento con lo que podía dar. Se juntó con el COVID además, ¿no? Sí, eso fue la faena, que al final jugar con el Molinón vacío es muy triste. Claro. Pero bueno,
Y ahí se acaba la historia de como futbolista. ¿Te costó dejarlo? Yo es lo que te iba a preguntar. ¿Tú antes de dejarlo ya estabas pensando en qué voy a hacer después? No. ¿En qué voy a hacer después a nivel profesional? No. Pensaba en, pues voy a andar en bici, voy a jugar al pádel, Yeah. voy a Disfrutar un poco, disfrutar de la relajarse. familia. Exacto. A nivel profesional no lo pensaba. Y si me costó dejarlo, me costó porque creo que estaba para dar un año más de rendimiento. Y estoy convencido que un año más de buen rendimiento, porque acabé esa temporada muy bien, venía de la anterior que no había sido buena y yo sentía que un año más tenía. Sí. Pero realmente, lo que os dije antes, con gente con la que había ahí no me merecía la pena el desgaste que iba a tener, porque yo, aparte de lo futbolístico, pues yo me gustaría que cambiasen ciertas cosas en el club y ciertos comportamientos que al final también te tienes que dar cuenta que eres un simple jugador. No puedes desde tu parte intentar cambiar todo, pero a mí me dolía y creo que fue un buen momento para dejarlo porque lo dejé dando un buen rendimiento y lo dejé eligiendo yo dejarlo. Claro. Deja el fútbol antes de que el fútbol te deje. Eso es. Casi me alcanza, pero... Tomaste antes la decisión. Sí. La tenía aquí ya y dije, no, me voy. Yo, antes de hablar lo que depara de Javi Fuego para el futuro, quería pues que dijeras algún consejo que le recomiendas, pues lo que hablamos, ¿no? A la gente joven que quiera llegar al fútbol profesional o que esté en ese camino. Pues yo, de muy, muy joven y de bastante más mayor, les diría que disfruten mucho. Que disfruten mucho del día a día, que disfruten de los compañeros. Los valores que te puede dar el fútbol son geniales, son muy, muy buenos. Los compañeros, las vivencias. Aquí habría que meter a entrenadores, padres, para dejar ese espacio a que el chico se desarrolle. Que no vea nunca el fútbol como una única vía, que estudie, que se forme en otras cosas, que se forme en oficios, que haga música, que estudie cualquier otra cosa. Porque el embudo del fútbol es muy, muy pequeño y hay muy poca gente que tenga la oportunidad de vivir de esto. Pero que disfruten el camino, que traten de aprender mucho de compañeros, de entrenadores, que hasta el peor entrenador seguro que va a tener cosas buenas que aportar, Claro. Que respeten al rival y que sean buenas personas, porque lo de buenas personas les va a llevar a todo en la vida. Puede ser un gran futbolista y puede ser una gran persona. Ahora, si solo eres un gran futbolista y no eres una gran persona, seguramente cuando acabe el fútbol dirás, Te quedes solo, ¿no? Lo notarás. no mereció tanto la pena. Sí. ¿Y qué depara de Javi Fuego en el futuro? Ahora estás en la selección de director deportivo. Cuenta. Bueno, pues eso, al dejar el fútbol saqué el curso de director deportivo y saqué el B y el A de entrenador, me quedaría el UEFA Pro, que tengo pensado hacerlo. Ahora estoy en la dirección deportiva de la Federación Asturiana, me gusta, sigo vinculado al fútbol, no me quita demasiado tiempo porque ahora mismo prioridad es familiar, con mi mujer y con mis hijos, mis padres, mis suegros, bueno, todo el mundo que me rodea. Y el futuro no lo sé. Pensé que no me iba a gustar el tema de entrenador y cuando hice el curso de entrenador me gustó más de lo que pensaba. Pero lo veo incompatible con la vida familiar que tengo ahora. Entonces, como lo primero es esto. Y luego veremos. Tampoco tengo un ansia de seguir vinculado a nada que no me llene. Quiero vivir tranquilo, disfrutar de la vida, comportarme bien, ser un buen ejemplo para mis hijos, acompañarlos en el camino que quieran tomar y luego pues ya veremos que estar preparado por si surge la oportunidad de director deportivo o de entrenador, pues tener los títulos y estar actualizado y estar preparado para intentar llegar a donde se pueda. Sí. Y disfrutar, estar tranquilo. Ah, qué bueno. Bueno, última pregunta. ¿A cuál persona, jugador, entrenador, lo que sea, te gustaría ver aquí en el podcast de Historias de Vestuario? Bueno, habíamos hablado de Canella, lo que pasa es que hay un conflicto de intereses ahora. intereses ahora. Mira, Santi Cazorla me gustaría ver aquí. Santi, ¿coincidiste con él? Sí, es íntimo amigo mío. Sí. De hecho, me alegré mucho por el Oviedo, por el ascenso, por él. Se le ve buen chaval además. Sí. Oye, tendrá unas historias también Muchas, que contar. Pero seguro que disfruta estando aquí con vosotros, o sea que hay que proponerlo. Nada, Ojalá.
Pues nada más agradecerte por tu tiempo, Javi, y por contarnos tu historia. Bueno, y para la gente, si le ha gustado, Ya saben, suscríbanse y denle like. hasta luego. Chao.